understand Spanish when it's slow, but when a native speaks fast, you freeze and you feel like you have learned a completely different language. It's not your level, it's the way you have been practicing. And hoy vamos a arreglar esto. Hola, hola. Si estás viendo este video es porque seguramente llevas meses, quizás años estudiando español. Dominas bien la gramática, puedes entender, pero cuando un nativo habla muy rápido, te congelas y no sabes si has estado aprendiendo el mismo idioma que esa persona habla ahora mismo. Si te frustras y piensas, ¿de verdad mi nivel es tan malo? Déjame decirte, no es tu nivel, no es tu gramática y no es tu vocabulario. Es que has entrenado tu oído con un tipo de audio equivocado. En este video te voy a mostrar los errores invisibles que estás cometiendo y te voy a enseñar cómo solucionarlos para que por fin puedas entender a ese taxista en Madrid que habla muy rápido o a ese camarero en un restaurante en Buenos Aires. Pensemos por un segundo en los audios que tú has usado para aprender español, en las aplicaciones, en las clases tradicionales y en los audios de los libros de texto. Esto es lo que yo llamo audios de laboratorio. Un actor de voz lee un guión sin sonido, sin ruido de fondo, pronuncia cada consonante con una perfección casi robótica. Respeta las pausas, lee las palabras completas. ¿Así habla la gente de la calle? ¿Así habla un mesero en un restaurante ruidoso o un taxista en medio del tráfico? No, claro que no. Cuando un nativo habla rápido y de forma natural, su prioridad no es la fonética, es la eficiencia del lenguaje. Queremos decir lo máximo posible haciendo el menor esfuerzo en nuestra boca. Y para lograr esto, nuestro cerebro y nuestra boca hace algo que ningún libro de texto te va a enseñar: el encabalgamiento de palabras y la reducción de sonidos. Vamos a ver ejemplos reales de cómo reducimos el idioma cuando hablamos. No es que hablemos mal, es simplemente la evolución de la fonética en acción. Menos es más. El primer fenómeno es la caída de la D al final de las palabras. En el habla cotidiana casi ningún nativo pronuncia esa D al final de forma muy marcada. No decimos he estado muy cansada, decimos he estado muy cansada. He estado muy cansada. He estado muy cansada. Es casi como una sola palabra. He estado muy cansada. No decimos tengo que ir a la universidad. Decimos tengo que ir a la universidad. Tengo que ir a la universidad. Tengo que ir a la universidad. El segundo fenómeno es la contracción de la palabra para. En el habla cotidiana, la mayoría de los hablantes nativos no decimos para, decimos pa. Esto es para ti, en lugar de esto es para ti. Esto es para ti, esto es para ti. No decimos voy para allá, decimos voy para allá. Voy para allá, un segundo, voy para allá. No decimos para eso, decimos para eso, para eso, para eso. El tercer fenómeno es la fusión y eliminación de vocales, la elisión. Cuando una palabra termina en vocal y la siguiente empieza por una vocal similar, nuestro cerebro no hace pausa, es muy perezoso. Lo que crea es una contracción. En lugar de decir voy a ir, decimos voy a ir, voy a ir. ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? Se convierte en ¿qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? Y me dirás, ¿y esto realmente me sirve para entender mejor el español cotidiano, el español real? Sí, te sirve y mucho. Si tu cerebro solo está entrenado para entender las palabras de forma separadas, como cuando lees, cuando escuchas un flujo continuo de sonido, tu procesador se bloquea porque no sabe en qué momento empieza y en qué momento termina la palabra. Seguramente has escuchado el típico consejo para aprender idiomas de
Ve series en español con subtítulos en tu lengua materna. Esto es una trampa. Esto puede servir para aprender vocabulario pasivo, para aprender de la cultura o para seguir la trama de tu telenovela favorita. Pero para entrenar tu comprensión auditiva puede ser contraproducente. Es decir, no te ayuda tanto como crees. Tu cerebro es vaguísimo por naturaleza. Y si le das un canal, la lectura, los subtítulos en tu idioma que él entiende perfectamente, lo que va a hacer es bloquear el sonido del español y se va a enfocar en lo que sí entiende, los subtítulos en tu lengua materna. Por eso, lo que necesitamos no es una escucha pasiva. Hoy mismo vamos a hacer un ejercicio práctico. Vamos a hacer un ejercicio de 4 pasos. Primero, te voy a contar una historia nativa real, sin pausas y de la misma manera en la que se la contaría a un amigo hispanohablante. Escucha solamente, no leas subtítulos, no leas nada, enfócate en entender qué es lo que pasa en la historia y qué ocurre al final. Intenta responder esta pregunta. ¿Qué pasa en la historia y qué ocurre al final? ¿Listos? Oye, no te lo vas a creer, pero es que al final se nos complicó la cena de esta noche. Resulta que Carlos me llamó para decirme que se le dañó el carro en mitad de la carretera. Y claro, Laura tuvo que ir a buscarlo porque el tipo se había quedado sin batería en el celular. Así que nada, al final tuvimos que aplazar todo para el fin de semana, con las ganas que tenía yo de ir allá. ¿Qué tal? ¿Entendiste? Si no has entendido, retrocede el vídeo, intenta escucharlo cuantas veces sea necesario. Si entendiste que la cena se canceló porque el carro de alguien se dañó y esta persona se quedó sin batería, muy bien. Has superado el primer paso, la comprensión global. Ahora vamos con el paso número 2. Voy a poner la transcripción real en pantalla. Voy a leer el audio y tú vas a leerlo conmigo, pero esta vez intenta enfocarte en los sonidos que hicieron que entender este audio haya sido difícil. Oye, no te lo vas a creer, pero es que al final se nos complicó la cena de esta noche. Resulta que Carlos me llamó para decirme que se le dañó el carro en mitad de la carretera. Y claro, Laura tuvo que ir a buscarlo porque el tipo se había quedado sin batería en el celular. Así que nada, al final tuvimos que aplazar todo para el fin de semana, con las ganas que tenía yo de ir allá. ¿Ves cómo me llamó para decirme? Suena como me llamó para decirme. O cómo unimos ir a buscarlo y decimos ir a buscarlo, en lugar de ir a buscarlo. Paso número 3. Vamos a escuchar solamente esta frase, este fragmento difícil, y quiero que te enfoques en cómo se unen los sonidos. Se le dañó el carro, se le dañó el carro, se le dañó el carro. El paso número 4 es el paso más importante. Vamos con un corto ejercicio de shadowing. Vas a repetir esta frase conmigo en voz alta y tienes que imitar exactamente cómo lo estoy diciendo. Presta atención a cómo pego las palabras. No leas las palabras de forma separada. Imita el sonido como si fueras un actor de doblaje. Al final tuvimos que aplazar todo para el fin de semana. Al final tuvimos que aplazar todo para el fin de semana. Al final tuvimos que aplazar todo para el fin de semana. Excelente, pero vamos una vez más. Vamos a hacerlo al mismo tiempo y exagera la unión. Al final tuvimos que aplazar todo para el fin de semana. Al final tuvimos que aplazar todo para el fin de semana. Si tu boca aprende a producir físicamente esos atajos de sonido, tu cerebro los va a procesar mucho mejor y la próxima vez que los escuches en un hablante nativo ya sabrá distinguirlos. Es una regla de oro. Lo que sabes pronunciar, lo sabes escuchar. Para terminar, déjame decirte el error más común que cometen la mayoría de estudiantes cuando quieren practicar la comprensión auditiva. Se enfocan
un solo día, por ejemplo, un domingo por la tarde y escuchan español durante 3 horas. Pero déjame decirte que el oído no funciona así. El oído es un músculo y necesita frecuencia. Es mejor practicar 10 minutos diarios de forma consistente que un solo día durante 6 horas. Mi recomendación siempre es: primero enfócate en 10 minutos diarios, pero escucha español real. Puedes encontrar audios en YouTube o decirle a algún amigo hispanohablante que te envíe un mensaje con un audio real. Toma este mismo audio y puedes trabajarlo durante 3 días siguiendo la estructura que te he enseñado hoy. Primero, escucha muy bien el audio con atención e intenta comprender la idea general. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el audio? Después, escucha con la transcripción y marca las palabras que han resultado difíciles para ti. Después, enfócate en repetir esas cortas palabras, esas frases que son difíciles y que tu oído no ha captado en un primer momento. Y como paso final fundamental, tienes que hacer shadowing de este audio. Es el paso más importante. Recuerda, tu oído necesita escuchar algo que tu boca ya conoce. Si tu boca lo puede hacer, tu oído lo puede comprender. Haz la prueba esta semana y cuéntame en los comentarios si has notado alguna diferencia. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima para más contenido. Chao, chao.